La huida a Egipto de Giotto es del año 1300. Es un cuadro de la Baja Edad Media, donde, por así decirlo, se deja un poco el idealismo de Platón y se pasa al pragmatismo de Aristóteles en cuestiones filosóficas. Pero además, sobre todo, hay una apertura relativa que afecta sobre todo a las iconografías de las iglesias. En las iglesias se tenía que hacer cuadros grandes, como este que mide 1,85 por 2, y se pintaba con fresco. El fresco es una pintura que se adhiere a la pared por el mismo yeso, es decir, el pigmento se mezcla solo con agua y se pinta directamente sobre el tarrajeo. Entonces hay que tarrajear o enfoscar con formas definidas en las cuales se va a trabajar. Por ejemplo, se hace un círculo para hacer la cara de la Virgen y esa zona se pasa el yeso y se pinta a la velocidad que seca el yeso. Eso es una de las cosas que hace que sea tan complicada, tan difícil esta pintura. Pero además esta de Giotto, del año 1300 aproximadamente, tiene pues 700 años y está con los colores muy intensos, muy vivos. Esa es una de las características del fresco cuando se ha aplicado a la prima, o sea, se ha aplicado conforme se estaba colocando el yeso. Tiene que haber un asistente colocando el yeso y el pintor va avanzando por donde va colocando el yeso el asistente. Esa forma de pintar tan rápida durante toda la Edad Media se utilizó, pero se utilizaba con unas caras casi simbólicas, no llegaban a tener carácter ni personalidad. En cambio, Giotto, sin conocer la anatomía, sin conocer la perspectiva, ni de color ni geométrica, que no existía, sin estudiar muy profundamente la naturaleza, hace este cuadro. El retrato de los esposos Arnolfini de Jan van Eyck es una tabla pequeña de 82 centímetros por 60, que sin embargo está hecha con un gran detallismo y esto es posible porque está pintada con temple al huevo sobre madera. El temple tiene la ventaja de que, como una mayonesa, se puede disolver en aceite o se puede disolver en agua. Es una emulsión que se hace con huevo, igual que la mayonesa. Pero en lugar de utilizar aceite de oliva o aceite de lo que sea, se utiliza aceite de linaza. Se pone el pigmento y se le agrega huevo. Con eso se puede pintar con agua y se parece bastante al óleo. Pero lo curioso es que este detallismo tan perfecto de los esposos Arnolfini también se ha desarrollado, igual que el cuadro anterior, sin conocimientos de perspectiva ni de anatomía. Es por ello que cuando analizamos las líneas geométricas de la habitación, vemos que no coinciden, no encajan. ¿Cómo las ha podido hacer entonces para aproximarse? Jan van Eyck al parecer utilizó un espejo, aunque también es posible que utilizara un vidrio como utilizaba Durero. Con estas retículas ya Durero lo hace de forma más sofisticada, pero es posible que Van Eyck solamente utilizara un espejo. Sin embargo, lo más curioso de este retrato es a quienes representa. El señor Arnolfini está con su esposa, pero ella está embarazada. Es muy extraño que alguien pues presente como que recién se está casando, porque parece que se estuvieran casando con ella ya embarazada. La última interpretación que se ha dado de este cuadro, que me parece la más acertada, es que esta señora ya había fallecido y falleció además, estando embarazada, falleció al parecer al buscar dar a luz a su hijo. En ese momento falleció. Entonces su esposo, viudo, le pide a Van Eyck, que era su amigo, que haga este cuadro en homenaje a ella. Tiene una serie de elementos simbólicos medievales difíciles de interpretar, pero lo que sí parece es que este perrito, que era un perro muy fino en su época, un cazador de ratas, pues este perrito en este cuadro, como en otros, incluso entierros, se entierra al hombre con un perro, pues es la forma de simbolizar que ella ya está muerta. Pero además hay algo curioso, si uno examina, la luz es de día y no obstante hay una sola vela encendida. Eso nos quiere decir seguramente
que el señor Arnolfini estaba vivo cuando ella ya había fallecido. La última cena de Leonardo da Vinci es una obra maestra por muchos motivos. Aquí sí ya hay un dominio pleno de la perspectiva. La composición está muy geometrizada, ya no se trata de elementos simbólicos, hay una cierta naturalidad, no obstante. Pero para comprender cabalmente lo que hizo Da Vinci, vamos a ver dos cosas. La perspectiva y qué cosas se hacía como última cena antes de que llegara él. La última cena tiene una perspectiva perfecta, pero contradice la tradición medieval. Siempre Judas estaba del otro lado de la mesa, porque uno de los evangelios así lo dice. Y también siempre se colocaba a San Juan sobre el pecho de Jesús o sobre la mesa, pero en cualquier caso lamentando que alguien fuese a traicionar a Jesús. Sin embargo, Leonardo da Vinci dice, bien es cierto que Judas es un traidor, pero nadie lo sabe. No tiene por qué estar del otro lado de la mesa. Y de alguna manera hay que simbolizar que Juan es el mejor de los discípulos, el más bueno, el más amado. Y por eso es que está más arriba que todos los demás. Pero quizás el mayor atrevimiento es que San Pedro no tiene la llave. Y eso es algo, digamos, muy serio que le costó muchos debates, pero finalmente él era el autor del cuadro. En uno de los bocetos puede verse que Leonardo da Vinci ensayó esa disposición de los personajes, con Judas del otro lado, Juan lamentándose sobre la mesa, etc. Pero luego lo desechó. El gran error que cometió Leonardo fue pintar este mural con temple. Él hizo pruebas a pequeña escala y el temple a pequeña escala parece funcionar bien, pero a gran escala, con la humedad, etc., se deterioró. Con Botticelli, si bien es cierto, es un renacentista técnicamente por su dominio de la perspectiva, su dominio de la anatomía, de la teoría del color, de la perspectiva de color, en cambio, él sigue trabajando con temple. Por eso es que sus figuras parecen más rígidas, porque respetan minuciosamente el dibujo. No llegan a confundirse con él como se hará más adelante, sino que están delimitadas, definidas, es más, por una línea característica que solo utiliza en su época Botticelli. También su conocimiento de la vegetación es muy pobre y de la naturaleza en general, lo cual critica Leonardo da Vinci en el Tratado de la Pintura. Sin embargo, es una obra maestra. Es una obra maestra de grandes dimensiones ya pintada sobre tela. Para algunos, Rafael Sanzio es la perfección del arte renacentista porque él no discrepa con nadie y se las arregla para resolver problemas, digamos así, propios del arte medieval, como una virgen con angelitos, le piden que ponga tal o cual santo y él se las arregla para hacerlo de una forma maravillosa. Pero este cuadro en particular ya es un lienzo pintado con óleo y el temple se ha dejado de lado, ya no existen esos pequeños detalles de los anillos o las perlas, el cabello, no, todo está pintado de forma mucho más espontánea que todo lo anterior y es un cuadro ya en el apogeo del renacentismo. Por sus dimensiones, por el tema y por el tratamiento, esta es una obra verdaderamente excepcional. Mide aproximadamente 13,70 por 12,20 y está hecha también al fresco, pero aquí sí se nota en algunas zonas cómo se ha empalmado el enfoscado, el tarrajeado de unas regiones con otras. Hay que tener en cuenta también que aquí Miguel Ángel votó a todos sus asistentes y trabajó prácticamente solo. Lo más interesante quizás de esta obra es que originalmente todos estaban desnudos, inclusive Jesús y la Virgen. Por eso es que la Virgen está colocada en esa posición tan pudorosa. Luego, un discípulo de Miguel Ángel se encargó de vestir a todos los personajes. Daniele da Volterra, conocido como Il Braghetone y en español llamado el Pintacalzones. El entierro del Conde de Orgaz es una obra donde también hay una conjunción de ciertas maneras propias del Greco que vienen del arte gótico con el arte renacentista, incluso barroco.
Puede decirse que el Greco es un tanto manierista, es decir, un tanto exagerado en sus movimientos, en sus escorzos, en sus contraposis. Es decir, los personajes están vistos en perspectivas muy forzadas, muy fuertes, o a veces también lo que se llama contraposis, es decir, la cara está de perfil, el tronco de frente y las piernas de medio perfil, etcétera. No está nunca ni de frente ni de perfil de una sola forma. Siempre hay un giro en su presencia en relación con el espectador. Pero hay algo también que es muy importante. Este cuadro es muy grande y hay muy poco espacio para verlo, en el lugar donde está ubicado, en Toledo. Se dice que hay que medir la diagonal de un cuadro y se debe ver el cuadro a 2 veces y media de distancia de la diagonal. Esto no es posible en la capilla donde está ubicado este cuadro. Y entonces hay un efecto espectacular que se nota mucho en presencia del cuadro, que es muy grande, y es que los personajes que están frente a la vista del espectador están de frente, pero los que están arriba están vistos desde abajo. Un simbolismo también muy curioso es que las nubes hacen la forma de un útero y dentro de este útero es que se llega al cielo. Si Velázquez no hubiese conocido el cuadro de los esposos Arnolfini, seguramente no le hubiese puesto un perro a este cuadro. Pero además, en los esposos Arnolfini hay un espejo medio redondo, curiosísimo, donde se refleja el pintor. Si uno lo ve en detalle, ahí está el pintor, pero al lado del pintor hay alguien más que no se llega a advertir quién es. Pues para muchos ese es el espectador. Pues aquí sucede una cosa curiosa. El pintor, por así decirlo, como si fuese un fotógrafo, ha llegado al taller de Velázquez y lo ha sorprendido a él pintando. Pero ¿a quién está pintando Velázquez? Velázquez está pintando a los reyes que están reflejados en el espejo. De esa forma, por así decirlo, Velázquez como que agranda el cuadro. Sus personajes principales están fuera de él. Pero lo más interesante de este cuadro, y tiene relación con el Conde de Orgaz, es que cuando uno está frente a él a cierta distancia, está calculado todo como para que encaje con lo que veríamos si existiese la habitación frente a nosotros. Al igual que sucede con las meninas, este cuadro, que se llamó mucho tiempo La Ronda de Noche por lo deteriorado que estaba debido a la oxidación de los barnices, pero que luego una vez limpio resulta evidente que no transcurre de noche. En cualquier caso, esto fue un desafío para Rembrandt porque lo que tenía que hacer era eh, pintar, retratar a más de una docena de personas que formaban parte de esta patrulla o de esto que era como una suerte de serenazgo que hacía una ronda diariamente y pues buscando que la ciudad estuviese en orden y cada uno de los personajes está retratado, pero no parece en absoluto un retrato. Cuando vemos un retrato de la época de un sindicato, de un conjunto de gentes, generalmente es algo muy aburrido, todos están puestos en doble fila, unos encima, otros abajo, y nada más. Pero esto es algo extraordinario considerando que se trata de un retrato grupal. Y aquí también ya no hay ningún temple, por el contrario, lo que hace Rembrandt es trabajar con óleo y empieza a trabajar ya con masas de óleo, con texturas, con espátula, con trapos, hace unas cosas que luego van a inspirar mucho el arte abstracto. Para muchos, Goya es el primer pintor contemporáneo, el primer pintor que a diferencia de, por ejemplo, Van Eyck, que pinta pues adinerados burgueses, o Leonardo, Miguel Ángel, pues trabajan para grandes mecenas o para el Papa. Luego hay que trabajar para los reyes, pues Rembrandt también trabaja para algunos burgueses adinerados, pero ya viejo, relativamente adinerado, con una situación política muy complicada porque Goya tuvo que escoger qué obra se llevaba el duque de Wellington como botín de guerra, en fin, tuvo que hacer una serie de trabajos pues que a nadie le pueden haber divertido, tuvo una serie de problemas, su obra no se entendía, pues porque él ya no pintaba para un patrón, ya no pintaba para el rey y finalmente estaba sordo
un poco enfermo y su médico le aconsejó que pintara. Y no tenía ni qué pintar, así es que se dedicó a pintar las paredes de su casa. Pintó, tenía dos plantas, pintó la planta baja y la planta superior sobre el muro, directamente sobre yeso, con óleo, lo cual es un disparate porque el óleo se va a desprender. Con el tiempo se va a desprender y eso Goya lo sabía muy bien, pero le importaba un pimiento porque él estaba pintando, por así decirlo, terapéuticamente. Quizás el más famoso de los cuadros de esta serie es el de Saturno devorando a sus hijos, a uno de sus hijos. Pero a mí me fascina este perro precisamente porque no es nada. Es un cuadro que ya está prácticamente dentro de la abstracción. Quienes han estudiado el cuadro dicen que lo que representa es un perro que está hundido en el fango y no puede salir de él. En cualquier caso es una obra excepcional que para que no se estropease, quien compró la casa hizo que desprendieran los cuadros y los afirmaran sobre unas telas y a la postre los terminó regalando al Museo del Prado donde se conservan. En estos 10 cuadros yo creo se ve bastante cómo va evolucionando la técnica y cómo van evolucionando los condicionantes del pintor. De tener que trabajar dentro de unas cuadrículas dogmáticas donde cada uno de los santos tiene sus atributos, San Pedro tiene que tener la llave, las santas mártires tienen que llevar una palma, etcétera. Todas esas variables las respeta y las conserva Giotto. Se mantienen algún tiempo, también las respeta Rafael, pero deliberadamente la transgreden, sobre todo Miguel Ángel y Leonardo, abriendo pues la pintura a distintas interpretaciones ya más personales, no tan dogmáticas. Luego aparece todo un negocio distinto con los señores burgueses, hay que desarrollar otros temas, pero finalmente el pintor se queda solo y eso es un poco lo que representa para mí ese perrito de Goya. Bye bye.